Tuvimos en el último culto de discipulado bautismos en el Espíritu Santo, creo recordar. Y después mi esposa y yo nos fuimos a Guatemala, que ahora ya es Guatepeor. Porque claro, la iglesia de Guatemala, que dicen que es un 50 y tantos % de la población del país, y crece, pues debe pesar tanto. Siempre digo que cuanto más crece, más pesa, más hunde el país. Porque no, la mayoría no son sal sin sabor, es triste, qué dolor tan grande, ¿no? Pero en la gracia del Señor, nuestro ministerio, en cambio, se expande, crece y siguen añadiéndose obreros, personas y, bueno, recursos. Y nuestros héroes de la fe están allí, pues, peleando la batalla de la fe contra viento y marea, con grandes dificultades, ¿no? Y después fuimos a Bogotá, tuvimos experiencias impresionantes. También otro país donde parece que se multiplican las Jezabeles, cada vez hay más mujeres apóstol, mujeres profetas y pastoras, ha sido terrible la experiencia con reuniones de ministros, pero qué infinita la misericordia de Dios, ¿no? Y hemos visto cómo también los hermanos colombianos que ya dirigen el ministerio de Remar Colombia están siendo fortalecidos y luchan y extienden el ministerio, construyendo y abriendo nuevas brechas. Después fuimos a La Paz para congreso y, bueno, pues, todo muy intenso. En 3 viajes, 20 prédicas, bueno, pura gracia, porque esto no hay cambios de horario y cambios de temperatura y de altura. La Paz, subimos a lo más alto del alto, al pico, 4.000 y pico metros, para ver un edificio enorme que están construyendo para 50 mujeres de las que tienen muchos hogares. En Santa Cruz tienen 2 de madres abusadas, etc. Y fue impresionante poder ver la gracia de Dios en La Paz, especialmente el Señor nos está bendiciendo grandemente, ¿no? Y aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como los que lo recibimos ya hace tiempo, hemos de entender que es cumplimiento de la promesa del Padre de recibir poder de lo alto. Y por tanto viene acompañado de poder sobrenatural. No es solamente tener una llenura del aceite, del Espíritu y hablar en lenguas, sino que hay dones sobrenaturales que Dios reparte a aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Siempre tiene que haber algún don. Y al principio no sabes a lo mejor cuál es el don que has recibido de los 9 dones sobrenaturales, pero el Espíritu Santo te va a poner en la situación para probarte a ver, y te va a inducir en un celo extraño de orar por un enfermo y por esa compasión y lanzarte a ponerle las manos, ¿no? O de echar un demonio cuando en un momento que no esperas se manifiesta, y así podemos saber sobre la marcha qué es lo que el Señor ha regalado de su Espíritu. Aunque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, por los frutos del Espíritu Santo, que nunca pasarán. Son manifestaciones de la sustancia de la naturaleza de Dios, por lo tanto son eternos. Los dones, en cambio, son necesarios, indispensables para que la Iglesia aquí en la tierra pueda librar las batallas contra los demonios, contra las enfermedades y contra toda clase de obstáculos
que luego ya en el cielo no necesitaremos, por tanto pasarán cuando estemos en el cielo, ya no serán necesarios, ¿no? Y incluso en el milenio ya no serán necesarios porque Cristo mismo reinará desde Jerusalén y manifestará absoluta victoria contra toda la potestad, porque atará a Satanás y a sus demonios por 1000 años. No habrá enfermedad, por lo tanto no habrá necesidad de esos dones. Y las aguas sautíferas traerán sanidad a todas las naciones. Por tanto, yo quiero hablarles de los dones espirituales que son necesarios y que normalmente van acompañando después al ministerio de cada uno. Si Dios te ha escogido para ser un evangelista o una evangelista, porque también es un ministerio para las mujeres, entonces hay dones sobrenaturales importantes que el Señor te regala para que los tengas como armas divinas, que son, bueno, imparables, que no tienen ninguna institución, que no se compran ni se venden, que no se pueden obtener por ninguna otra manera, sino es por la gracia del Espíritu Santo que nos da esos dones. Así que hoy quisiera que salgas de aquí con el anhelo de decir: Señor, tú prometes que recibiremos el poder de tu Espíritu para librar batallas, y me has llenado del Espíritu. Muéstrame cuál es el don que me has concedido, o dones que me has concedido, porque a veces son varios. 1 Corintios 12, del 1 en adelante, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todos nosotros éramos gentiles, en el sentido de pecadores separados del pueblo de Dios. Una vez que Cristo nos convierte, nos toma, nos injerta en el pueblo de Israel espiritual, no en el pueblo de Israel político, sionista, terrenal, sino en el espiritual, que manifestó al cambiarle el nombre a Jacob, por engañador, suplantador, por el de Israel, que es uno de los nombres de Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, incluso gentiles o judíos, solamente los que estamos en la fe de Abraham, en la fe en el Mesías Jesús, somos verdaderos israelitas por esa fe. Así que ya no somos gentiles, ni tampoco damos importancia a nacionalismos, ningunos nacionalismos terrenales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vengo de estos países, todos eran idólatras, y la idolatría sigue muy fuerte en todos estos países, pero hay idolatría en todo el mundo, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que en realidad nombrar a Cristo con el impacto que supone mencionar su nombre, eso solo es posible por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué primero dice los dones, luego el ministerio? Porque cada ministerio acompaña a alguno o algunos de los dones que vamos a mencionar. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos esos dones son para provecho del cuerpo, de la Iglesia y de la sociedad, especialmente de aquellos que el Señor pone delante para ser sanados, libertados o guiados. Dice, porque cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho propio, sino para provecho común.
por supuesto, no para tener la satisfacción, oh, qué poder tengo, qué gusto poder disfrutar de esta unción y de esta. De ninguna manera, es más, eso ni se le ocurre a aquel que está en el poder del Espíritu, si sigue en la gracia, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hay aquí dos dones que realmente escasean mucho. La palabra de sabiduría es la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, para revelar cuál es la decisión correcta. Y que, por tanto, qué respuesta tenemos que dar a las situaciones, a las circunstancias, tanto personales como familiares o sociales o económicas o de cualquier tipo. Palabra de sabiduría. Y necesitamos palabra de sabiduría para ministrar. Un pastor necesita palabra de sabiduría y bueno, pues por supuesto, generalmente esos dones, siempre todos los dones acompañan al profeta o al apóstol, pero el maestro y el pastor deben de tener muy especialmente el don de sabiduría y el don de ciencia. Primero el pastor, porque es el que cuida las almas y por lo tanto debe de dirigirlas en el buen camino, en la voluntad de Dios, y para que tomen las decisiones divinas, correctas para sus vidas, sus familias. Y la palabra de ciencia es la revelación de lo oculto. Cosas que ojo no vio ni oído yo están reservadas para aquellos que aman al Señor. Y entonces, por eso el demonio dice ciencias ocultas, que siempre busca el ocultismo como una imitación a la ciencia divina, ¿no? Él participó de la ciencia de Dios en su presencia cuando era ángel predilecto. Y por tanto tiene mucho conocimiento de todas estas manifestaciones del poder de Dios. Pero la ciencia que da el Espíritu Santo también es escasa, pero es fundamental, porque es la manifestación de sacar a la luz lo oculto de los corazones, ¿no? Y que pueda un pastor detectar cuál es la atadura, cuál es la maldición, el hechizo, el conjuro, el mal de ojo, cuál es el pecado oculto que esa persona no quiere confesar y que la tiene hasta muchas veces en el subconsciente, ni siquiera desea recordarlo, como llegó al punto David de orar diciendo aún los pecados que me son ocultos, porque él había sido pues muy canallita, ¿sabes? Con todo lo que siguió siendo amado por Dios y Dios le perdonó todo, ¿no? Porque se quebrantó, porque era humilde. Y es una cualidad, madre de todas las virtudes, indispensable para poder recibir los dones del Espíritu Santo por gracia, ¿no? Que da la gracia a los hombres. Entonces el don de ciencia es ver lo oculto de los corazones, ver lo que se oculta entre líneas en los mensajes, en las informaciones torcidas, sobre todo en este mundo actual, o en las palabras incluso de ministros o de las ovejas, de los pastoreados, ¿no? Que pueden decir una cosa, pero en su interior están pensando o deseando otra. Eso, el don de ciencia lo saca a la luz, cumpliendo esa advertencia de Jesús. Nada hay oculto que no sea sacado a la luz, ¿no? Yo tuve unas experiencias tan fuertes con el don de ciencia que miraba a una persona y parece que le sacaba la radiografía de su vida y empecé a horrorizarme y dije, Señor, para, no quiero. Y bueno, es tremendo ese don, ¿te imaginas? Puedes ver
las atrocidades de una persona, ¿no? Y sufres enormemente descubriendo esos pecados ocultos y descubriendo la hipocresía de los que se quieren mantenerlos ocultos, ¿no? Pero en fin, desde que pues, empecé a decirle a Dios, Señor, ¿no? Solamente lo más indispensable, alguna vez vuelve a darme ese don puntualmente con alguna persona, pero no para llevar las conciencias y las ocultaciones de toda la gente. Aquello era una cosa casi insoportable. Pero es bueno ese don, es necesario los dones, sobre todo en este tiempo, y especialmente aquellos que tenemos responsabilidad sobre las almas. Necesitamos, para empezar, tener el don de ciencia para ver en nuestro propio corazón si hay algo que está ahí atrapado y luego pues verlo en los ministros a los que ministramos, dirigimos, etcétera, ¿no? En cualquier caso, cuando te da un don no significa que es categórico y que siempre va a funcionar ese don, porque entra en juego nuestra debilidad y nuestra situación de confusión o de andar por vista en parte y en parte por fe. Dios sabe, ¿no? Pero son dones impresionantes, divinos. No hay ciencia que los consiga. Y cuando los experimentas dices, Dios mío, que omnipotente eres, omnisciente, que lo sabes todo, no hay nada oculto para ti. Y qué bendición que revelas a tus siervos, a tus hijos, lo que necesitan saber, ¿no? Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de fe es muy escaso. Hay dos dones que son escasísimos, el de fe y el de milagros. Generalmente Dios se los da solo a profetas y apóstoles. Aunque también a evangelistas que han ido creciendo en fidelidad, en santidad y en unción. Y Dios hace milagros a través de evangelistas también. Pero en cambio el de fe es casi único de profetas y apóstoles. Ese don significa que mueve montañas, que hace prodigios, maravillas, increíbles. Hay muchas manifestaciones del don de fe que significa, Dios ha dicho, pues no tengo duda, o sea, porque la duda no existe, pero no tengo confusión, tengo claro, tengo revelación de lo que ha dicho y no hay problema. Y él dice, golpea la roca y va, y el profeta golpea la roca y sale agua. Y bueno, pues así dice que toque con la vara las aguas y se convierten en sangre, y se convierten en sangre. Vemos que el profeta Moisés es uno de los mayores testimonios del don de fe y de milagros. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Generalmente, el don de sanidad es muy común al principio de los iniciados en el bautismo del Espíritu Santo. Y habla dones de sanidades. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas enfermedades. Y no es que te da Dios el don de sanar todas las enfermedades. Eso, Jesucristo sanaba a todos. Y yo no tengo el don de sanidad de todas las enfermedades. Sin embargo, tengo dones específicos de sanidad. Aunque en alguna ocasión, y recuerdo el comienzo de mi lanzamiento para predicar el Evangelio después de estar meses sujeto a un pastor que primero me sacaba 5 minutos, luego 10, luego 20, al principio de mi conversión.
hasta que llegó a un punto que dijo que no tenía palabra. Y bueno, Miguel seguro que tiene palabra, claro. Yo no iba al culto sin haber preparado 4 horas la palabra como si yo fuera el predicador. Era tan la pasión que tenía, ¿no? Y entonces se fue de descanso a su país el pastor y me dejó la predicación principal un domingo. Y yo tenía mi predicación, pues ya sabes, igual que suelo tenerla mi chuletita, ¿no? Preparado. Y el Señor me dice, no, tremendo. Ay, además estaba contento porque uno debe trabajar contento si lo hace por amor a Dios, no solo faltaba estar con quejas nunca. Y me dijo, no vas a predicar eso. Hoy vas a decir a todas las personas que están aquí, que están enfermas, que si vienen a mí los voy a sanar a todos. Eso fue tremendo. Entre esas personas, una de ellas era mi cuñada, con una tuberculosis de ovarios que no había antibiótico que la liberara, y otra era mi mujer, y otra era una mujer con diabetes. Curiosamente, la única persona con diabetes en la que yo he orado y se ha sanado fulminantemente, ¿no? Generalmente van mejorando cuando oro por ellas. Y efectivamente salieron 10 personas y las 10 testificaron de que habían sido sanadas, ¿no? Y luego el don crece. ¿Por qué crece el don? Porque si eres fiel a la medida de fe que Dios te ha dado y ejerces esa fe y obedeces, cuando Dios te pone y te va a poner a una persona enferma y el Espíritu Santo va a decir, ora por ella, hombre, ora. ¿Qué tal que no eres tú el que sana, soy yo? Te digo que sanes. Para eso te da el bautismo del Espíritu Santo y además te da compasión de ver a la que está con fiebre o a la que está enfermo. Y entonces te lanzas en fe y compungido por el sufrimiento del enfermo, clamas al Señor e invocas la sanidad de Cristo sobre el enfermo y descubres cómo, a pesar de la confusión y todo ese falso rubor, ¿cómo se llama? Esa timidez, ese complejo de yo no, es un pastor, no. Y entonces cuando eres fiel a esa medida de fe, pues después te va a poner más enfermos o te va a poner ya un salto a echar demonios, ¿no? Y el que es fiel en lo poco, Dios le pone sobre lo mucho. Eres fiel en ese llamado de compasión para sanar a un enfermo y te da crecimiento. Y en otra ocasión, pues ya hubo un salto. En otro culto, pues el Señor me llevó a invocar sanidad para tumores. Y sucedió algo impresionante. Una chica que tenía un tumor de pecho y que ya era, lo tocaba, se daba cuenta de que ya era grande, ¿no? Experimentó un fuego del Espíritu Santo y se corrió rápido al baño para mirarse, ¿no? Y había desaparecido. Yo te puedo contar miles de experiencias y ya oro por los enfermos en todas las campañas evangelísticas, sabiendo que algunos son sanados en cada una de ellas. Y luego específicamente, pues a mí el Señor me dio el don de sanidad de los epilépticos, que forma parte de la necesidad que teníamos en nuestro Ministerio de Rehabilitación de Drogadictos, porque muchos tienen epilepsia por las drogas. Hay muchas clases de epilepsia por traumática, por un accidente, que esas son las más complicadas, porque hay una lesión, pues igual medular o del cerebro, y entonces necesitas no solo la sanidad de esa epilepsia, sino del milagro de restauración de las sinapsis neuronales, ¿no? Pero está la epilepsia por posesión diabólica o por influencia diabólica, por pánico, y entonces ese tipo de epilepsias el Señor
me ha mantenido la gracia de orar por ellas, ¿no? Después uno va creciendo y para decirte muy ya breve, ya la fase última a la que me llevó, que es a resucitar un muerto en Lisboa delante de 500 personas, pero antes de eso, a orar por enfermos en coma, que salieran del coma. Eso empezó en Barcelona, una campaña que vino alguien, por favor, puedes ir a la UBI, en tal hospital, muy lejos además, para orar por mi papá que está en coma desde hace meses, ¿no? Y entonces yo dije, no, además no me van a dejar entrar y estoy aquí en la campaña. Y el Señor me dijo, ora por un paño tuyo, ¿no te acuerdas? Que llevaban los paños de mi siervo Pablo y yo los sanaba. Y entonces empecé, por eso yo siempre llevo pañuelos, ¿no? Porque me piden y oro por un pañuelo. No te estoy sugiriendo que me lo pidas, por favor. Porque que sea el Espíritu Santo el que mueva las cosas. Y entonces me recordó y agarré, saqué un pañuelo, lo oré por él. Digo, Señor, lleva tu unción, tu poder absoluto y tu misericordia sobre este hombre y sácalo del coma para la gloria de tu nombre, ¿no? Lo llevaron, dije, póngaselo sobre la cabeza y oren diciendo que se cumpla la petición del siervo de Dios. Al día siguiente salió del coma, después de meses. A partir de ahí son muchos los que, bueno, no sé cuántos, que han ido saliendo del coma, hasta el punto de que en un caso me pidieron que orara por uno que estaba enfermo, o sea, que estaba en coma. Y entonces, según estoy orando, voy a orar por el pañuelo del Espíritu Santo, me dice claramente, voy a sacarle del coma, pero para que le hablen rápidamente y se convierta, se arrepienta y acepte la salvación, porque después me lo voy a llevar. Eso fue terrible. Yo creo que viven todavía los hijos de ese hombre, ¿no? Y efectivamente oré, lo pusieron sobre la cabeza, salió del coma y le hablaron rápidamente de Cristo. Y se arrepintió. Y se arrepintió. Mi Señor se lo llevó. Él es omnipotente, Él no tiene problemas de ningún tipo. Y quiere compartir su poder con sus hijos. Para eso da el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y así que si tienes bautismo del Espíritu Santo es probable que algún don de sanidad tengas. Algún don de sanidad tengas. Puede ser que Dios te da la especialidad de hígados o de riñones. Yo conozco toda clase de personas con diferentes dones, ¿no? Y puede ser que el Señor te da poder sobre la fiebre. Yo he orado por la fiebre hasta de una vaca. La tuberculosis de una vaca delante de los jóvenes en rehabilitación. El veterinario fue y dijo, hay que matarla porque tiene tuberculosis. Y teníamos solo dos. Y cuando llegué yo dije, ¿cómo matarla? Y el Señor, ¿qué dice? Lo que diga el veterinario está bien. ¿Y qué dice el Señor? No podrá el Señor sanar esta vaca, que la necesitamos, imagínate. Yo llevaba poco tiempo y entonces dije, traedme aceite de oliva. Y le empapé la cabeza de aceite de oliva. Todavía estaba yo tan novato que pensaba que echándole más aceite era mejor. Pero le puse las manos sobre la cabezota de la vaca e invoqué sanidad de Cristo, reprendía el bacilo de Koch. La vaca empezó a temblar y a sudar, y las vacas no sudan, pero a sudar que se empapó toda la piel. Y eso comprendí que los bacilos habían salido por la piel. Y entonces dije, poner una manta y no la matéis porque el Señor la ha sanado. Al día siguiente vino el veterinario diciendo, ¿cómo puede ser que no habéis matado a la vaca? Pues tengo que denunciar, no sé si es obligatorio. Y dijeron, el pastor ha orado por ella y el Señor la ha sanado. ¿Pero qué locos estáis?
Y entonces le dijeron, haga usted la prueba, ¿no? Y hizo la prueba negativo. No lo creía. Volvió a hacer otra prueba y dijo negativo. Salió corriendo de allí diciendo, yo aquí no vuelvo. ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué esta gente? Pero, ¿qué no puede Dios, hijo? Todo es problema de fe. Todo es problema de fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, chiquitita, podríais decirle a ese monte, échate al mar y se echaría. O a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar y se desarraigaría. Que eso es una expresión de lo que es, bueno, pues la expulsión, dar el plantío de Dios y echarlo al mar del mundo, ¿no? En fin, hay cosas tremendas. Pero en cualquier caso, seguro que si tienes el bautismo del Espíritu Santo, tienes algún don. Y normalmente, antes de que el Señor dé dones de milagros y dones más, diría, relevantes en cuanto al significado y al resultado, primero empieza el Espíritu Santo a querer obrar con los dones más próximos. El de sanidad es más próximo, porque siempre te encontrarás con alguien enfermo, al que puedes ir con compasión y orar por él, ¿no? A otro el hacer milagros, como hemos dicho. Pues oye, milagros. Una vez, mi esposa y yo fuimos a orar por una niña que nos dijeron después del culto en una casa que le crecía una pierna normalmente y la otra no le crecía nada, de tal manera que se le estaba quedando pues pequeñita. Iba a quedar ahí. El factor del crecimiento que está en la cadera pues no funcionaba, ¿no? Eso nos produjo un llanto tremendo, ¿no? Y de rodillas mi mujer y yo oramos por la niña. Yo recordé que había un siervo de Dios que no le conocí, pero que fue genuino, que se ponía a la gente y decía, mirad, ¿veis esas dos piernas? Una más larga que la otra. Mirad con atención lo que hace el Señor. Y oró y la pierna empezó a crecer y se igualó con la otra. ¿Qué no podrá hacer Dios, hombre? Por favor, no le cuestiones, no le limites. Que tu mente es limitada, nuestra mente es limitada, que nuestra fe es cortita, sí, pero Él no tiene problemas, ¿no? Y recordé eso. Entonces, sabiendo que Dios podía hacerlo, clamé, clamé y clamé. Lloramos y no se movía la piernita. Y no se creció. Y nos fuimos, bueno, compungidos, ¿no? A los 15 días nos llama la madre, pastor, que la pierna ha empezado a crecer y que más que la normal, la pequeña. Al mes que ha crecido más, a los 3 meses ya casi se le puede poner un tacón. Y después se igualaron las piernas. A veces la sanidad se produce, toda clase de experiencias con Dios maravillosas, amigo mío. Por eso conságrate al Señor, porque es glorioso. Ese es el don de milagros. Hay personas, por ejemplo, como Gigi Ávila, que era un evangelista impresionante, es tremendo. Pues él tenía unos dones de milagros muy específicos. Los pies, que eran cabos así, pues se ponían normal. Y los planos, que también pisan mal, se ponían bien. Y luego las bocas, aparecían las bocas sanadas. Eso se manifestó en la campaña que le hicimos allí aquí en Madrid, en Leganés, en la Plaza de Toros, ¿no? Pero eran esos dones específicos, de esos milagros específicos, ¿no? Porque, claro, eso de hacer toda clase de milagros, no. Salvo, bueno, pues los milagros que el Señor le va diciendo. A Moisés son los que hace, los que le va diciendo, ¿no? Y ahí están el profeta Elías y el profeta Eliseo, que multiplican el aceite de la viuda
y se multiplica. Eso es un milagro, porque es, hacer que una sustancia crezca o decrezca o desaparezca o aparezca, ¿no? Y a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ese es un don muy necesario, hasta el punto que Pablo dice después en este capítulo de los Corintios, creo que es en el siguiente, procurad todos los dones, dice, pero sobre todo que profeticéis. Y es impresionante la necesidad que necesitamos, la necesidad que tiene la Iglesia de profetizar. Por eso llevo 42 años dándole énfasis a la profecía, para que tengamos aviso de lo que va a pasar. No ignorar las maquinaciones del enemigo, como decía Pablo, y también conocer las cosas que van a suceder, sobre todo las que van a suceder pronto. Cuando el Señor te da un ministerio en el que miles y miles de personas dependen de tu autoridad, y tú te sientes pues un trapo inútil, que puedes hacer tú para que puedan subsistir más de 70.000 hijos espirituales? Pues no es lo mismo que una iglesia, ¿no? Pues yo diría tradicional, que si viene un desastre y la iglesia se quema o lo que sea, o la cierran los gobiernos o lo que sea, el pastor se va con su familia a su casa y tiene su casa, y cada mochuelo a su olivo. Los miembros de la iglesia tienen sus casas, no dependen del pastor más que en cuanto a la predicación. Pero si se cerrara a remar, yo calculo que en 20 días, un mes, morirían más de 20.000 personas de hambre. Esta es la tremenda responsabilidad. Y entonces, por eso, habla, que tu siervo escucha, es mi oración. Porque además yo recibí clara la profecía y la mantengo. Preguntadme, en Isaías, preguntadme acerca de las cosas que han de venir, acerca de la obra de mis manos, acerca de mis hijos, acerca de mis siervos, acerca de mi pueblo. Y soy un preguntón, como no te puedes imaginar. Mis nietos son muy preguntones, pero yo más con Dios, porque tengo tantas preguntas que hacerle. No todas me las responde inmediatamente y tengo que insistir a veces, y otras, pues, ¿para qué me preguntas eso? No necesitas saberlo. Y ya está. Y no puedes objetarle nada, no, claramente. Pero por eso he escrito el libro de palabras proféticas, ¿no? Y Pablo dice sobre todo que profeticéis. Cuando en una congregación la profecía no se manifiesta, entonces el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena. Es lo que pasaba con el profeta Samuel. Escaseaba la palabra profética y hasta sus propios hijos fornicaban a la entrada del templo. La profecía es muy importante porque avisa, advierte, ¿no? Y tuve un culto en Colombia, en Bogotá, en el cual, de culto unido de varias iglesias, en un local de una congregación amiga, en el cual expresé la maldición de Dios sobre Colombia con la sequía. Estaban aterrorizados con la sequía, pero aterrorizados literalmente, porque es que la sequía es devastadora. Y entonces nadie les había dicho que la sequía en la Biblia está bien tipificada como una maldición de Dios. La lluvia es expresión de la gracia de Dios. Y una de las señales que me siguen es que llueve donde quiera que voy. Acabo de llegar, ya está lloviendo, ya sé que a lo mejor llovía antes, no es que, pero donde viajo pues llueve. Yo vivo en Guatemala, aunque poco, me ha llovido en La Paz, pero entonces ahí no llovía de ninguna manera. Y claro, uno de los dones que el Señor me ha dado es la lluvia. Los que conocen muy bien ¿cómo decir?
mi currículum ministerial pues lo han comprobado muchas veces, como en Israel, que no llovía y aquello era una tragedia. Y entonces, después de proclamar, de explicar la maldición de la sequía y las causas, ¿no? Las causas son sobre todo la brujería, la perversión sexual y la codicia, esos tres demonios tremendos, ¿no? Pues les llamé, vamos a pedir perdón por los pecados de Colombia, en los cuales todos somos cómplices, incluso yo, por omisión, porque créeme, no me acordaba casi de Colombia durante años. Y el Señor me dice que oremos por todos los hombres. Por lo tanto, haya habido una abstención sin mala intención, pero bueno, y me puedo justificar, es que son tantas cosas. No. Sí, le pide a Dios que ores y encima tienes obra allí. Así que, bueno, en cualquier caso, siempre en una pequeña u otra manera, por omisión, somos cómplices de los pecados de España y del mundo entero. Pedimos perdón a Dios, clamamos, gemimos. Y después dije, y ahora voy a orar para que llueva. Y profeticé, y va a llover, porque Dios es misericordioso. Y para que se glorifique su dominio absoluto sobre el clima y deje en ridículo el cambio climático. Él controla el clima, Él hace que los volcanes vomiten. Mira otra vez Islandia, ahí está echando infierno por su boca de una manera increíble. Eso contamina más que ninguna otra cosa. Y los terremotos y todo nos están engañando. ¿Cómo van a controlar el clima, que es parte de la creación de Dios? Estos soberbios científicos que lo único que quieren es atemorizar al mundo y sacar dinero en taxas para el cambio climático, ¿no? Y bueno, pues terminamos el culto y me marché. Bueno, pues esa noche llovió fuertemente, al día siguiente también. Claro, fue un impacto. Yo ya me había marchado a La Paz. Entonces, ¿qué don tienes? Es importante que lo sepas, porque no puedes usar la herramienta que no conoces, que la tienes, ¿verdad? Amén. Pídele al Señor que te revele. Y a otro discernimiento de espíritus. Yo lo llamo el olfato. El olfato. Los 5 sentidos tienen que ver con la expresión de los dones. Discernimiento de espíritus es un don sobrenatural tremendo con el cual puedes mirar los ojos a una persona y ver qué hay dentro, qué espíritu hay. Probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Puedes tocar la mano y dar la mano a alguien y saber qué es lo que hay dentro. Si le suda, y hay distintos sudores. Los animales, sobre todo los perros, que dicen que tienen pues 1000 veces más olfato que los hombres. Una cosa impresionante. Huelen el miedo, y cuando huelen el miedo de otro animal o el de un hombre se envalentonan, porque el miedo sale por los poros y sale por las manos sudorosas. Hay otros sudores que salen por las manos, que es el ardor sexual de la concupiscencia contenida, la lujuria, etc. Todo eso son detalles que nos enseñan a cómo discernir a las personas, discernimiento de espíritus, para poder ayudarlas, no para juzgarlas. Y también el discernimiento de espíritus a la hora de la manifestación de un demonio, porque si tú dices espíritu de odio, sal fuera, y no es el de odio el que está ahí dentro, pues no sé, resulta que es un espíritu de mentira y se queda tan pancho porque no lo has diagnosticado. El discernimiento de espíritus es la revelación, el diagnóstico correcto de las situaciones espirituales necesarias. Y el discernimiento de espíritus en una congregación, saber qué espíritu hay en esa congregación, en la alabanza, saber qué espíritu hay, el que está ahí.
porque he visto a adoradores y cantores que no tienen la unción del Santo, que no está el Espíritu de Dios. Puede ser incluso que tengan tecnología muy depurada y saben muy bien de música, pero son dones naturales, son dones aprendidos y aprendidos, pero no está el don sobrenatural de los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y para qué vamos a hablar? Tantas clases de manifestaciones espirituales que hemos de discernir correctamente, ¿no? Discernir a una persona por cómo habla o cómo predica. Me gusta mucho esa frase de Sócrates: habla para que yo te vea, porque al hablar es curioso, ¿no? Cuando una persona habla con vanidad, es de distinta manera que habla el que tiene humildad. Cuando una persona habla mintiendo, ay, 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 el que tiene discernimiento se da cuenta, está mintiendo, piensa otra cosa, desea otra cosa y miente, así sucesivamente. Y lo llamo también el olor de la nariz, porque a mí me pasó algo muy tremendo una vez, al principio, novatote. Nos fuimos de descanso a Palma de Mallorca, porque antes de que el Señor me convirtiera ya habíamos alquilado una propiedad allí para ir toda la familia, como habíamos ido otros años, ¿no? Y resulta que, claro, ya estaba pagado y estaba recién convertido, ¿no? Y no había visto manifestaciones sobrenaturales todavía. Te estoy hablando de igual, qué sé yo, llevaría un mes, 2 meses, no sé, no puedo, el tiempo. El cronos es que ya tampoco me interesa tanto. Y resulta que me invitan a ir a dar testimonio a una congregación donde iban los padres de Katia y en Palma de Mallorca, ¿no? Los suegros de Miquel, abuelos de Noa, de Noé y de Angelito, etcétera, ¿no? Y en aquella reunión se estaban ya planteando romperse la iglesia, ¿no? Por una forma carnalota, bueno. Entonces me vino un gemir en el espíritu y una palabra profética y luego la interpretación en lenguas que temblaron todos, ¿no? De cómo el aviso de Dios por esa división que a mí no me habían dicho nada. Pero después de eso, al final, me vino una mujer. Yo lo narro en el libro Bogamar Adentro. Me vino una mujer que tenía un dolor terrible, como una garra en el estómago que le retorcía, y que era ya años que llevaba y iba creciendo y creciendo, ¿no? Y entonces, pues, puse las manos sobre ella para orar. Y salió una fétide. En el libro yo lo llamo una ventosidad de un elefante, ¿no? Por no decir la palabra. Terrible, insufrible, para desmayarse. Y yo dije, yo no he sido, desde luego. Yo no desconocía lo que era el discernimiento de espíritus por el olor. Y entonces, y nadie lo notaba, solo lo notaba yo. Digo, madre mía, aquí nadie se entera, están todos bien y no huelen mal y yo no puedo casi respirar. Después testificó que había quedado sanado. Y entonces, curiosamente, teníamos una relación con el pionero de la rehabilitación de drogadictos en España. No fui yo, fue David Wilkerson, un misionero italoamericano que empezó a trabajar rehabilitando drogadictos en Torremolinos, ¿no? Y que es un hombre que tenía una unción, y bueno, ahora está ya muy mayor, pero una unción y los dones son irrevocables. Y que Dios le ha dado autoridad para echar demonios, pero vamos, de una forma
una forma impresionante, ¿no? 2 personas he conocido que tienen esa autoridad para echar demonios en el mundo, los que más he conocido yo, habrá a lo mejor otros, pero uno es este argentino, ay, ahora se me va el nombre, este argentino que va a reprender al diablo y que hemos hecho con él campañas evangelísticas, oh Dios mío. Y otro es Daniel del Vecchio. Y le consulté y le dije, hermano, me pasó esto. ¿Qué significa esto? Dice, pues es muy sencillo, que echaste un demonio terrible y que Dios te dio el discernimiento del olor. Digo, claro, Dios sabía que yo era un exquisito con el dolor, no soportaba los olores, no lo soportaba. Yo era algo que me echaba a correr, si alguien olía mal o algo olía mal, bueno, yo me cambiaba de ropa todos los días, hasta de zapatos. O sea, era una cosa, decir, no quiero, el mal olor no lo soporto. Y viene Dios y me pone a trabajar con drogadictos, con alcohólicos, con vagabundos que llevan a lo mejor 1 año, 2 o sin bañarse, y que, bueno, la peste es asfixiante. Y ahí me dio la señal, así, pues ahí te voy a dar yo la nariz. Porque, claro, iba a tener que enfrentarme con ser liberado de esa exquisitez en cuanto a que lo que impera es la misericordia antes que las exquisiteces, ¿no? Y a partir de ahí, las manifestaciones de expulsiones de demonios casi siempre han venido acompañadas con olores. Olor a huevos podridos, olor a un orín apestoso, depende si es sanidad y liberación de un demonio de enfermedad. Generalmente son espíritus de enfermedad que atacan a unos órganos o a otros. Y qué importante es conocer el don que Dios te ha dado, ¿no? El discernimiento de espíritus es vital en estos tiempos en los que estamos. Y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, que Dios te puede dar el don de hablar en lenguas, pero con la contrapartida de que o te da también el de interpretación de lenguas o alguien tiene también el de interpretación de lenguas, porque si tú hablas en lenguas y no traduces lo que dices, tú está bien, te edificas, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero no edificas a los que no entienden el mensaje. Y por eso están los 2 dones, y lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cuál de ellos te ha concedido Dios o cuáles? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por tanto, somos cuerpo de Cristo y todos esos dones tienen que coyuntarse a través de los miembros que simbolizan los ministerios, trabajando en amor a Dios, en comunión con el Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo y en amor al cuerpo, a los hermanos. Y bueno, en ese discernimiento de espíritus es curioso, podéis ver por qué Jesús pregunta a un endemoniado cómo se llama, cuál es tu nombre, que es que no lo sabía. Pues claro, para dar una lección a sus apóstoles de que cada demonio tiene un nombre, igual que cada ser humano tiene un nombre. Y para que aprendamos a discernir preguntando. Cuando no sabes qué demonio hay en una persona, entonces hay que, en el nombre de Jesucristo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y entonces contestó el endemoniado, no, legión, porque somos muchos. Y echó a 2000 demonios. Porque los demonios no tienen
dimensiones, son espíritus y pueden amontonarse en un cuerpo que sí que tiene espacio y es limitado. Imagínate tú qué tremendo nido era aquel pobre gadareno, que no le sujetaban ni 7 hombres fuertes. Iba por las tumbas, golpeándose y golpeando todo. Así que, ¿cuál es tu nombre? Identifícate. Y bueno, pues no te olvides que cuando envía a los 10 discípulos, Jesucristo les dice: id y predicad el Evangelio, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. ¿Cuál es el don que el Señor te ha concedido? Porque seguro que te ha concedido algo. Cierra tus ojos y sal hoy de aquí preguntándole: Señor, quiero solamente los dones que tú me concedes para servirte mejor. Dice: procurad todos los dones, dice Pablo, pero yo os muestro un camino más excelente. Y luego habla del amor en el capítulo siguiente, capítulo 13. Es decir, que todo sea hecho por amor a Dios y al prójimo. Que si tenemos dones, que no sea para envanecimiento o sentirnos importantes, sino que sea para manifestar más eficazmente la misericordia de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos espirituales, porque eso es una conversión. Una conversión es resucitar a alguien que está muerto en sus delitos y pecados y que por tanto solo es cuerpo y alma, no tiene un espíritu divino, sino que espiritualmente está muerto. Y qué bueno, ¿no? Resucitarle como Cristo nos resucitó a través de otros siervos. A mí me llevó al Señor un misionero sueco precioso que estará esperándonos en el cielo y que terminó su ministerio sirviendo al Señor conmigo en Jerusalén, 2 años últimos de su vida. Y bueno, él fue usado por el Señor para resucitarme de la muerte, del pecado. Pues tú resucita muertos espirituales. Y quién sabe, a lo mejor un día ves a alguien que ha muerto y tienes un impulso imparable para ir a resucitarle. Y el Señor te da la gracia de hacer el milagro. Cuando vi un muerto de un pastor nuestro, me puse allá en el ¿cómo se llama? En la parte del hospital, donde ponen los cadáveres. Ahí estaba, en una mesa. Y oré: Señor, te has llevado a este siervo porque necesitamos, tú puedes resucitarlo. Y no lo resucitó. Después, una vez, en una playa se estaba ahogando, se ahogó una persona y murió. Y tuve el impulso de ir a resucitarlo. Y oré y no lo resucitó. Y resulta, cuando ya no tenía ni la más mínima idea de volver a hacer un intento así, como diciendo: bueno, esto parece ser que Dios me da compasión por ellos, pero no. Resulta que estoy en una campaña evangelística en la Plaza de las Cebollas de Lisboa. Ahí estaba mi mujer y mis hijos que habían tocado. Y estoy orando por los enfermos y mi mujer grita: Miguel, que uno se ha muerto aquí mismo en la calle, está muerto. Y yo dije: bueno, voy a ver. Y fui a ver parada cardíaca, parada respiratoria. He trabajado en 15 años en un hospital, había visto muchos muertos, ¿no? La mandíbula desencajada, dije: está muerto, no hay nada que hacer. Ni siquiera intenté, ya después de esos 2 fracasos, ni siquiera intenté resucitarlo. No, llévenselo a la morgue, no hay nada que hacer. Entonces ahí el Espíritu Santo me dijo: aquí, bésale en la boca y ora por él. ¿Pero de qué dice el Señor? ¿Te imaginas qué fuerte? Yo no he besado a un hombre en la boca nunca, y menos un muerto, Señor. ¿Por qué me estás diciendo? Es tremendo, Dios. ¿No recuerdas que mi siervo el profeta besó en la boca a un niño muerto y lo resucité? ¡Hazlo! Ay, amigo, Dios es impresionante. Es impresionante. Y fui, obedecí.
No hice respiración artificial, le besé la boca, reprendí la muerte y proclamé la resurrección de Jesucristo. Y resucitó delante de todos. Después sirvió al Señor con nosotros unos cuantos años hasta que el Señor se lo llevó. Pero créeme, no ha vuelto a resucitar a nadie, porque es que no se puede pretender manejar las situaciones. Es el Espíritu Santo el que te pone el momento oportuno en el kairos, la persona, la situación, y te habla y te dice, ora por él que lo sanaré, y te pone la palabra profética. Así dice el Señor, y tú lo haces. ¿Quieres hoy pedir al Señor que te aclare cuáles son los dones, el don o los dones que te ha concedido? ¿Los quieres para servirle mejor?